Mario, we can't hear you. Oh, Dios mío. We'll get it recorded, right, Bonnie? Yeah, I've been here. Thank you so much. Like, okay. So Bonnie is here and Bonnie está aquí y Catherine también. Muchas gracias. El sonido ahí no estaba funcionando, creo. Si me pueden dar un thumbs up que de que sí está funcionando o darme dejarme saber por medio del chat que sí está funcionando el audio, les agradecería. Vamos a estar grabando la presentación. Gracias, muchas gracias, Julia. Lo vamos a estar grabando y de nuevo, mi nombre es María Romero Mora, trabajando con el departamento de DHCS, departamento de Department of Healthcare Services, el departamento que administra el programa de Medical y del estado y trabajando con los condados y con todos aquellos, ¿verdad?, que trabajan en la comunidad para llevar esta información a las familias, ¿verdad? Voy a estar compartiendo en un momento la presentación. Pueden entregar sus preguntas. Al final vamos a tener a Bonnie y a Catherine Floro y Bonnie Tran del Departamento de Elegibilidad que van a estar con nosotros para poder contestar sus preguntas que tengan ustedes. De nuevo, esta es una capacitación para personas que van a capacitar a otras personas en su comunidad para llevar la información con respecto a este cambio que no es nuevo, pero dada que estamos saliendo de la emergencia pública, estamos dando esta información para que todas las familias puedan renovar su medical. Entonces, sin continuar dando tanto explicación, voy a compartir mi presentación y vamos a empezar. De nuevo, estos slides que están aquí al principio se van a quitar. Ustedes los van a poder modificar como ustedes los quieran modificar para que puedan hacer sus presentaciones en la comunidad. ¿Ok? Entonces, la información que está aquí presentada es para ustedes, que la usen, la modifiquen, la personalicen y pueden capacitar a otras personas en su comunidad que están haciendo este trabajo, ¿verdad? Entonces, el tema de hoy día es la importancia de que queremos que todas las personas que están en el programa de Medical renueven su Medical para que mantengan su cobertura, que cuiden su salud, ¿verdad? Ese es lo más importante, que puedan mantener su cobertura para que puedan seguir viendo al doctor, si no lo están viendo, que vayan a verlo, ¿verdad? Y tomar esa oportunidad de renovar y actualizar toda su información con el condado de Medical, ¿verdad? Es difundir información, ¿verdad? Como embajadores, personas que trabajan en la comunidad, difundir información en la comunidad necesaria para desempeñar el trabajo fundamental que cada ustedes están haciendo, ayudando a la comunidad. Y les agradecemos tanto todo el trabajo que están haciendo. Y muchas gracias por estar participando en esta tarde también con nosotros. Y de nuevo se está grabando para que ustedes puedan pasarlo a otras personas. Pero de nuevo, los puntos claves, ¿verdad? Solo para recalcar, es comprender el por qué es tan importante el conocimiento de las renovaciones de Medical, el impacto que va a tener en las personas y la comunidad si no renueva, ¿verdad? Entonces es importante que estemos recalcando la importancia de abrir los paquetes y que puedan renovar las personas, ¿verdad? Los pasos que debe tomar para renovar, ¿verdad? Que con respecto a abrir su correo, ¿verdad? Y entregarlo a la comunidad, al departamento de la oficina cuando de Medical, ¿verdad? Evaluar las opciones, ¿verdad? Hay personas que ya no van a ser elegibles para Medical, ¿verdad? Van a tener que cambiarse porque ya tienen ya sea un seguro por medio de su empleador o probablemente son elegibles para Cover California o tienen que mirar a ver cuáles son sus opciones, ¿verdad? Porque ya no son elegibles para el programa de Medical, ¿verdad? Los requisitos y eso siguen siendo, están ahí y vamos a entrar tantito más en eso en adelante, ¿verdad? Y la tercera es evaluar las opciones, o pues la cuarta es comprender el gran pedido de acción, ¿verdad? Que se le está pidiendo a usted, ¿verdad? Aquel que trabaja con la comunidad, que nos ayude a difundir información correcta, información que ayuda a la comunidad para estar informada y poder renovar su medical, porque es lo más importante, que renueven su medical, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esta capacitación, verdad? Es para que todos tengamos el mismo mensaje. Las personas inscritas al medical deberán tomar acción, ¿verdad? Desde ya, ¿verdad? Para que puedan recibir su información, actualizarla, ¿verdad? Y mantener su cobertura.
muchas personas inscritas en Medical de nuevo no saben que deberán tomar acción, ¿verdad? Porque no han renovado actualmente en el pasado. Esta es la primera vez que se han encontrado en el programa de Medical. O tal vez realmente nomás no sepan los pasos, ¿verdad? Que tienen que tomar. Han recibido ayuda en el pasado, ya no encuentran a esa persona que les ayudaba, ¿verdad? Y necesitan ayuda para cómo renovar su Medical, ¿verdad? Sabemos que usted es una voz confiable, personas que son de confianza en la comunidad y que tienen la capacidad y el acceso a la gente en la comunidad para que reciba la información que usted les va a poder dar. Eso es, de nuevo, el mensaje más importante que estamos dando es que mantengan su cobertura para que puedan ir al doctor, ¿verdad? Y que puedan, ¿verdad? Actualizar su papeleo, ¿verdad? La actualización sobre los operativos de Medical. So, de nuevo, esta capacitación para sus colegas, para su comunidad, la puede actualizar y vamos a empezar los slides que estábamos cubriendo ahorita son nomás como para darles el entendimiento que esto es una capacitación para capacitadores, personas que están en la comunidad trabajando con otras personas que están difundiendo información. Y ahora vamos a empezar la capacitación que ustedes pueden dar a sus colegas, a aquellos en su comunidad y de nuevo vamos a tener una porción al final para poder hacer tiempo para preguntas, ¿ok? Entonces, ¿qué es Medical? ¿Verdad? Pareciera algo obvio, ¿verdad? Pero a veces no lo es, ¿verdad? ¿Qué es el Medical? El Medical es la versión de California del programa federal de Medicaid, ¿verdad? Y brinda cobertura médica a más de 15 millones de californianos, personas en el estado de California, incluyendo adultos elegibles, que son elegibles de bajos ingresos, a niños, personas embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidades, o toda persona que está dentro de esos, los bajos ingresos, ¿verdad? Que están del medical, ¿verdad? Son elegibles, ¿verdad? Y eso cubre desde un bebé recién nacido hasta una persona, ¿verdad? Ya de edad, ¿verdad? Mayores, adultos que ya se retiraron, ¿verdad? Que tienen su medical, ¿verdad? Personas con discapacidades, que son elegibles. Como sabemos, el medical cubre como lo decía, 15 millones de personas, ¿verdad? Si no es mucho más, ¿verdad? El medical ofrece un conjunto completo de beneficios, incluyendo visitas al médico, ¿verdad? Ese doctor de cabecera, ¿verdad? Medicamentos recetados, atención de maternidad, a personas que acaban de aliviarse, ¿verdad? De servicios de salud mental, con sustancias, ¿verdad? Terapia, consejería, o el oculista, el dentista, ¿verdad? Todos esos servicios, ¿verdad? Es un seguro médico de la persona, ¿verdad? Sí es elegible, ¿verdad? Entonces, las oficinas locales del condado administran la mayoría de los casos de medical, ¿verdad? Nosotros estamos con el estado, pero nosotros trabajamos con el condado para que ellos administren el programa de medical a nivel local y procesen la elegibilidad de las personas. Entonces, es bien importante esa distinción, ¿verdad? En las personas van al condado a aplicar para el medical, ¿verdad? Se puede también aplicar por medio de línea y ahorita vamos a entrar en pasos, ¿verdad? Pero el medical, de nuevo, su programa es en la versión federal, la estatal del programa federal Medicaid, ¿verdad? Que brinda cobertura médica a millones de personas. ¿Por qué empezaron las renovaciones? ¿Verdad? Que es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Por qué empezaron las renovaciones? Durante los últimos 3 años, aproximadamente 3 años, ¿verdad? Los miembros de Medical no tuvieron que renovar, ¿verdad? La cobertura del programa debido a la emergencia pública de salud, ¿verdad? Por el COVID-19, se refiere que las personas no tuvieron que renovar su cobertura. Sabemos que ahí, ¿verdad? El papeleo y todo se confunde, ¿verdad? A veces, pero el punto es de que no tenían que renovar y empezando este año, ¿verdad? Desde marzo hemos estado dando información que tenían que actualizar su información porque ya iban a empezar las renovaciones. El requisito de cobertura continua concluyó el 31 de marzo del 2023 y el requisito de renovar para los miembros de Medical comenzó el 1 de abril, ¿verdad? Pero las personas y se confunden ahí con las fechas, ¿verdad? Pero desde junio en adelante, del mes de junio en adelante de este año del 2023, las personas tenían que estar empezando a renovar. Todas las personas que era su renovación en junio tuvieron que entregar su paquete para poder renovar, ¿verdad? Y es un proceso, ¿verdad? Ahí administrativo con el condado, pero, ¿verdad? Mes con mes todas las personas tienen que estar renovando de junio en adelante de 2023.
el proceso de renovación para determinar si aún califica para Medical se está renovando para todos los miembros, ¿verdad? Es importante que los miembros de Medical sepan que lo que sucedió, lo que está sucediendo y que puedan hacer para mantener su cobertura. Es importantísimo que entiendan que todos van como en fila, por ponerlo así, ¿verdad? Entonces todos van a llegar a ese momento donde van a estar renovando. No todos van a renovar al mismo tiempo, ¿verdad? Es mes con mes cuando le toque, ¿verdad? Y usualmente, de nuevo, es durante el tiempo que aplicó. Si la persona no recuerda cuándo fue que aplicó y que se le dio el medical, no se preocupe porque va a venir su tiempo, ¿verdad? En estos meses que vienen, ¿verdad? ¿Qué está pasando ahora con la renovación de medical? Los condados comenzaron el proceso de renovación de medical para determinar si el miembro aún califica para medical. Entonces es importante que entiendan eso, que el condado está haciendo eso, están renovando los casos mes con mes, ¿verdad? Es posible que algunas personas no califiquen para el medical y perderán su cobertura, ¿verdad? Porque ya los ingresos subieron, porque tienen seguro por medio de un patrón, ¿verdad? Pueden ser diferentes factores, ¿verdad? Porque las personas ya no son elegibles. California distribuirá las renovaciones en los siguientes 12 meses, ¿verdad? Bueno, empezando de junio en adelante, en los 12 meses, se utilizará el mes de renovación original del miembro de Medical como el mes de renovación. No todos se renovarán la cobertura al mismo tiempo, como lo estaba diciendo, ¿verdad? No todos están renovando al mismo tiempo. Las personas van a estar renovando conforme al mes original del miembro cuando se aplicó, ¿verdad? Y que se le dio su medical originalmente, ¿verdad? Entonces, si fue durante la pandemia, ¿verdad? Y recuerda, está fresco en su mente, ¿verdad? De cuándo fue que terminó agarrando medical. Qué bueno. Pero si no, no se apure, actualice, nomás asegúrese de que su información esté actualizada con el condado, ¿verdad? Para que pueda renovar. Aquí está un mapa, ¿verdad? De secuencia de renovación. Sé que tiene mucha información, ¿verdad? Pero es como darles como algo visual, ¿verdad? De cómo trabaja el medical, ¿verdad? Y un cronograma, ¿verdad? Una línea de tiempo donde le puede dar una idea, ¿verdad? De cuándo es que van a estar renovando mes por mes, ¿verdad? Entonces, aquí, este es un punto de referencia para ustedes. Por ejemplo, los procesos de renovación de administración del condado comenzaron en abril para alguien que su mes de renovación es en junio. Entonces, las personas están recibiendo 2, 3 meses antes, ¿verdad? Su repaquete de renovación para que lo entregue a tiempo en el mes que tiene que renovar, pero lo puede entregar desde antes. Cuando lo reciba, ábralo, que las personas, ¿verdad? Anime a las personas de que lo recibió, que le llame o que lo empiece a llenar para que lo pueda entregar, que no se espere, ¿verdad? Que pase el mes porque, ¿verdad? Se nos olvidan, ¿verdad? Y cosas así. ¿Cómo afectará esto a las personas, ¿verdad? De nuestra comunidad, en la comunidad en la que usted representa? Es que quiere decir que aproximadamente de 2 a 3 millones de personas podrían perder su cobertura de medical. Desafortunadamente, bueno, cada situación es bueno, eso es como, si está haciendo más dinero, ¿verdad? Y va a ser elegible para otro programa como Cover California, ¿verdad? Pero a la misma vez yo sé que esto puede ser una transición complicada, ¿verdad? Muchos de los que perderán su cobertura será por motivo, como decimos, de que no regresaron sus formularios anuales, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, ¿verdad? Que decirle a las personas, ¿verdad? Que si recibe su paquete, entréguelo, fírmelo, complételo, revíselo, ¿verdad? Pero que se asegure de firmarlo, ponerle la fecha y entregarlo para que ya en el condado determinen si es elegible o no, ¿verdad? Es importante tomar acción para renovar la cobertura, ¿verdad? Y si no cree que aún las personas que no califican para el medical, como lo decía, probablemente van a calificar para el Cover California, pero que sigan los pasos para que terminen en el programa correcto, ¿verdad? Porque de repente empezamos a decir, oh, pues ya no califico y no lo voy a entregar, ¿para qué? Me lo van a negar. Wow, entréguelo. Si ya tiene anime a la comunidad de que si ya tiene ese paquete, ¿verdad? Tiene su caso, quiere decir que tiene su caso abierto, ¿verdad? De medical. Pues hay que entregar ese paquete para que renueve, para que le dejen saber si sí o no es elegible y ya seguir a los siguientes pasos, ¿verdad? Um,
¿Cómo podrán los miembros de Medical completar la renovación? La oficina local del condado de Medical utilizará la información que tiene a la mano, ¿verdad? So, de cada persona que tiene, de los familiares, ¿verdad? Para poder renovar la cobertura, ¿verdad? Determinar si son elegibles o no, ¿verdad? Las oficinas locales del condado de Medical necesitan más información probablemente y enviarán, ¿verdad? Por correo una carta de renovación en un sobre amarillo, ¿verdad? En un sobre amarillo para que la persona lo mire, ¿verdad? Que aquí está, ¿verdad? Y necesita renovar. Dígale a la persona, ¿verdad? Un sobre amarillo que va a estar recibiendo, ¿verdad? Para algunas personas va a ser la primera vez porque no han tenido que renovar o no, perdón, no estaban en el medical anteriormente. Eso es importante que entiendan que sí tienen que renovar y de nuevo probablemente va a ser nueva información para ellos, ¿verdad? Es posible que muchas de las personas no sepan que necesitan renovar su cobertura de medical y prestar atención a correspondencia que venga a la oficina de su condado de medical, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Es importantísimo que por favor entiendan que sí va a estar renovando y que va a tener que necesita, ¿verdad? Hacer eso. Um, lo que los miembros, lo que los miembros de medical necesitan saber. Necesitan saber que deben actualizar su información, ¿verdad? Díganles que deben revisar su correo. Recuerden a los miembros de indicar que crear y revisar una cuenta en línea. Como les decía, es importantísimo que actualicen su información, ¿verdad? Es importantísimo que el nombre, domicilio, número de teléfono, correo electrónico, ¿verdad? Que esté actualizado con el condado para que el condado pueda comunicarse con la persona, ¿verdad? Díganles que revisen su correo, porque el condado, una vez que procese la elegibilidad, si es automáticamente renovado, porque ya se tiene la información en el sistema, le va a mandar una notificación diciéndole que sí es elegible, ¿verdad? O que no es elegible, depende de la situación. Y si sí es elegible, ¿verdad? Le va a hacer una notificación que hasta el siguiente año va a tener que renovar, ¿verdad? Y que actualice su información si cambia, ¿verdad? Dentro de un periodo de 10 días, ¿verdad? Que siga actualizando su información. Ahora, si no es elegible, también para que pueda usted hacer los siguientes pasos con respecto a la persona, ¿verdad? Que ya no va a ser elegible, ¿verdad? Aquellas personas que no se pudo verificar su información electrónicamente recibirán ese paquete amarillo con la notificación diciéndoles que tienen que renovar. De ese paquete amarillo viene un formulario, es un paquete algo grande y de como 20 páginas. No todo lo tiene que completar la persona nomás tiene que ir sección por sección, ¿verdad? Y revisar la información porque usualmente todos esos paquetes ya están prepopulados. Quiere decir que ya la información ya está llena, ¿verdad? Porque está en el sistema. Entonces la persona lo que tiene que hacer es revisarla, ¿verdad? De que para que le ponga la información que no está, ¿verdad? Que tiene que actualizar, perdón. Y recuerden los miembros de crear una cuenta. Electrónicamente usted puede ayudar a las personas a hacerlo, la persona lo puede hacer por sí sola, usted puede tomar la oportunidad para enseñar a la persona cómo renovar en línea, ¿verdad? Y si ya está electrónicamente, ¿verdad? Es más fácil para todos, ¿verdad? Pero si lo tiene que hacer en papel, lo puede hacer en papel, ir a su oficina local, llamar por teléfono, para que pueda hacer su renovación, ¿verdad? ¿Qué pasos deben de tomar los miembros de Medical si recibe un formulario? Como les explicaba, lea las instrucciones en el formulario de renovación de Medical, vea, repase cada sección para que esa persona que va a renovar, ¿verdad? Vaya viendo, ¿verdad? Tanto su contacto, información médica, información de miembros en el hogar, y cosas de propiedades y cosas así. Es algo importante aquí, ¿verdad? Que hay personas que han proporcionado cosas como estado de cuenta, ¿verdad? Vehículo, cosas así. Eso ya no se va a tener que entregar. Esa información es una información que el condado ya no necesita. Hay una excepción y ya no necesita para proporcionar. Hay una sección ahí donde usted puede decir a la persona estas cosas de cosas financieras, ¿verdad? Que le llaman en el programa de propiedades y cosas financieras, no lo tiene que llenar. Es lo más importante que sepa que con que entregue sus ingresos actualizados, ¿verdad? Junto con la información.
Si los padres ya no califican para medical, ¿verdad? Ya una vez que entregue toda la información, lo proporcione, ¿verdad? Si los padres ya no califican, sus hijos aún podrían ser elegibles. Eso quiere decir que hay personas en medical y otras personas en otros programas. Es importante entender eso, que sí sucede, que hay personas que están en medical y otras en otro programa como Cover California por medio de un patrón, el seguro médico, y sucede, es una realidad y complica ahí tanto las cosas, pero teniendo la información ayuda para hacer los pasos necesarios, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Que siempre se devuelve el formulario de renovación. Si lo recibió es porque lo tiene que entregar para la oficina local del condado, ¿verdad? Entonces es importante estar pendiente de cualquier correspondencia de seguimiento a la oficina local del condado, ¿verdad? De medical, para que la persona mantenga su cobertura, ¿verdad? Entonces, la oficina local del condado de medical también les informará si ya no califica para el medical, cuando finalizará la cobertura, ¿verdad? Para que haga su transición para Cover California, sí puede ser que sea elegible, ¿verdad? Sí se puede hacer. Ajá. ¿Qué pasos debe tomar los miembros, ¿verdad? De medical si pierde su cobertura? Revise el aviso de la oficina local de medical de su condado para ver el por qué ya no calificó para el medical. Es bien importante. Si ya no calificó, revise por qué ya no es, ¿verdad? Si es porque el miembro de medical no completó su renovación o proporcionó información faltante antes de la fecha límite, ¿verdad? Aún puede completar el formulario de renovación dentro de los 90 días posteriores a la finalización de medical. Si el miembro de medical aún califica para medical, se restaurará la cobertura de medical. No tiene que hacer una nueva aplicación, ¿verdad? Entonces es importante entender eso, que si no entregó el paquete para su fecha límite, todavía tiene un periodo de 90 días y si está dentro de esos 90 días, puede restaurar, ¿verdad? Que lo reinscriban al medical sin tener que entregar una nueva aplicación para el medical. Es bien importante que sepan eso y que puedan difundir esa información en su comunidad. Si la oficina local del condado de medical determina que el miembro de medical ya no es elegible para el medical, automáticamente se evaluará la cobertura de medical a través de Cover California. Ese es un acuerdo entre los dos, Cover California y medical, donde va a ser esa transición donde se puede ayudar en la área del papeleo, ¿verdad? De procesarlo para el Cover California para que no se entregue otra nueva aplicación, ¿verdad? Si necesita apelar, ¿verdad? A la decisión o volver a solicitar medical, se puede hacer, ¿verdad? Es el derecho que tiene todo miembro de medical, toda persona que aplica. Si el miembro de medical cree que todavía califica para medical y la oficina del condado de medical canceló la cobertura debido a un error, el miembro de medical podrá solicitar al estado una segunda revisión y apelar la decisión. Eso puede suceder. Si hay un cambio en la situación del miembro de medical en el futuro, por ejemplo, cambios de ingresos, ¿verdad? Cosas así que suceden que impactan la elegibilidad, podrán volver a solicitar medical en cualquier momento. Cualquier persona en el estado de California puede aplicar en cualquier momento para el medical. Y si le dicen, oh, es que me cancelaron y me dicen que no soy elegible, wow, cada mes es un mes nuevo, ¿verdad? Entonces, en ese mes puede volver a aplicar, ¿verdad? Si ya ha pasado tiempo, vamos a decir, si ha pasado, si le dices, oh, me negaron el medical, apliqué el mes pasado, bueno, pues hay que reevaluar, mirar qué información se entregó o no, ¿verdad? Para no entregar una nueva aplicación. Pero si dicen, oh, me negaron el medical, ¿cuándo? Oh, en el 2022, hace unos años. No, pues hay que renovar, hay que aplicar de nuevo, ¿verdad? La situación ha cambiado. Ah, ¿Cómo puede ayudar? ¿Verdad? ¿Cómo puede ayudar usted? Conviértase, ¿verdad?, en embajador de cobertura, ¿verdad? No sé cómo agarraron esta información para esta capacitación, ¿verdad? Pero les pedimos, ¿verdad?, que se involucren en la red de embajadores que tiene el programa, que tiene DHCS, ¿verdad? Estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que todas personas estén recibiendo la misma información, ¿verdad? Y poder nosotros también escuchar de ustedes para que podamos ajustar ahí el mensaje, ¿verdad?, a la comunidad. Al final del día es lo que queremos, que la persona que es elegible para el medical mantenga su medical,
si ya no es elegible, ayudarle con esa transición y que se informe, ¿verdad? Que la educación, ¿verdad? Y extensión pública en todo el estado de California, ¿verdad? Y hablando por nosotros en California, ¿verdad? Que todos estemos informados de esta transición adecuadamente, ¿verdad? A los socios comunitarios, colegas, mensajeros confiables, son ustedes. Son los que están en la comunidad, están trabajando con la comunidad directamente, están escuchando lo que está sucediendo. Lo contamos con ustedes y estamos aquí para apoyarles, ¿verdad? Inscríbase para ser un embajador, para que esté recibiendo información actualizada. La estamos mandando cada 2 semanas por medio de un correo electrónico en español y en inglés. Ahorita voy a darles tatitos más detalles de la campaña, ¿verdad? Pero esté informado, reciba actualizaciones, ¿verdad? Que estamos mandando, sea el primero en enterarse de nuestros recursos, seminarios, ¿verdad? Que estamos teniendo para poder darle la información actualizada, ¿verdad? Hay muchos cambios en el programa de Medical que están afectando a nuestra comunidad positivamente, positivamente. Manténgase actualizado para que podamos ayudar a la comunidad a que ellos tomen la información y que ellos también estén actualizando su información y agarrando sus beneficios, ¿verdad? Yendo al doctor, ¿verdad? Porque al final ese es el mensaje, ¿verdad? Que mantengan su cobertura y que puedan ir al doctor las personas, ¿verdad? La demostración, ¿verdad? Del centro de recursos, ¿verdad? De Keep Your Family Cover, ¿verdad? Your Community Cover. Aquí está un QR code, ¿verdad? Que tiene usted, ¿verdad? Puede hacerlo scan, ¿verdad? Con su teléfono y ir directamente a la línea, ¿verdad? Donde tenemos todos los recursos, ¿verdad? Otras colegas de ustedes, embajadores, pueden agarrar este mismo code, ¿verdad? QR code para que puedan agarrar los recursos, ¿verdad? Si no tiene internet, cuando usted está haciendo este tipo de presentación en su comunidad, utilice los siguientes dispositivos, los siguientes materiales que les vamos a mostrar, ¿verdad? Esta es su oportunidad para que lo puede usar, lo puede mostrar en internet, ¿verdad? En vivo y en directo y todo actualizado, o puede usar las cosas, los materiales que les vamos a presentar ahorita para que usted lo lleve a la comunidad, ¿verdad? Uh, Aquí están el QR code de nuevo, ¿verdad? Es mantenga inscrita a su comunidad, centro de recursos. Este centro de recursos, ¿verdad? Está en línea y está siendo actualizado continuamente, ¿verdad? Estamos bajando material que ya no se aplica, ¿verdad? Porque en marzo era actualiza su información porque viene la renovación en junio, ¿verdad? Y ahorita ya eso ya no aplica, ya estamos en octubre, ya entrando octubre, ¿verdad? Entonces, estamos actualizando, estamos haciendo nuestro trabajo para actualizar estas diferentes pestañitas que se le llaman, ¿verdad? En esta página están en los 19 idiomas, ¿verdad? Empieza con inglés, español y todos los demás 17 idiomas donde las diferentes poblaciones del condado de California, ¿verdad? Del estado de California, perdón, son elegibles, ¿verdad? DHCS lanzó este centro de recursos, ¿verdad? Para hacerlo accesible a usted, para que tenga los recursos a la mano de lo que está sucediendo con toda la renovación y otros programas dentro de Medical que están siendo revisados, por ponerlo así, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? La información con respecto a los recursos financieros que ya no se tienen que entregar, usted los va a poder encontrar aquí en esta página, ¿verdad? En esta página, si lo tiene y usted está haciendo la capacitación con personas en su comunidad, lo puede hacer en línea o puede presentar estos dispositivos, ¿verdad? Los recursos generales, ¿verdad? De la campaña de mensajería, ¿verdad? De nuevo, están en todos los idiomas. El kit de herramientas, ¿verdad? En la fase 2, ¿verdad? Incluye mensajes. Estamos ahorita en la fase 2, ¿verdad? Entonces, el mensaje, ¿verdad? De estas páginas, ¿verdad? Es utilizar su información, centro de llamadas, ¿verdad? Correos electrónicos y mucho más, como ejemplos le da ejemplos, ¿verdad? Como cómo poner un banner, ¿verdad? En el website, en la página de internet, usted puede cambiarlo y le damos ahí el lenguaje que usted puede usar. Usted puede mandar correos electrónicos a su red de que tenga de embajadores o a papás, ¿verdad? Si tiene una red de padres, ¿verdad? Que se conectan por consejería, para diferentes recursos, ahí está ya
en el messaging guide, en la guía de mensajes, ahí ya está el correo electrónico para usted, que usted nomás lo puede modificar con su información personal, ¿verdad? Entonces, estos mensajes son como para el proceso de renovación, actualización de información de contacto, completar el formulario, qué sucederá una vez que envíe su renovación y el traslado entre Medical a Cover California, ¿verdad? Entonces, todos estos mensajes están en esas páginas, ¿verdad? Es mucha información. Yo le aconsejaría que tome unos 15, 30 minutos y familiarícese con la página para que sepa cómo manejarla, para que cuando necesite actualizar sus recursos, ¿verdad? Usted pueda ya sepa cómo ir, ¿verdad? A la página. Esa página lo puede conectar con links, solo lo puede hacer, ponerlo en sus favoritos, ¿verdad? Y ya la tiene ahí accesible para usted, ¿verdad? Los materiales gráficos para las redes sociales, ¿verdad? Estos materiales que están ahí, ¿verdad? Usted los tiene a su disposición, ¿verdad? Donde usted puede ponerlos en sus redes sociales directamente de esta página. Es a un beneficio, ¿verdad? Donde no tiene que usted hacer absolutamente nada más que conectarlo con sus redes sociales, ¿verdad? Y usted puede difundir, pasar esta información en diferentes idiomas a su comunidad, ¿verdad? Si ustedes tienen redes sociales, si no tienen redes sociales, déjenos saber para ayudarles y conectarnos y que se conecten con las redes sociales de Medical, porque ahí es donde estamos también. Usted nomás puede ir y le puede gustar, ¿verdad? Y así se puede difundir o puede seguirlo pasando a otras personas, ¿verdad? Con respecto a materiales que se pueden imprimir, ¿verdad? Estos materiales han sido revisados y hay materiales ahí que vamos a bajar porque ya no aplican, ¿verdad? Pero hay mucho material ahí con respecto en los 19 idiomas, de nuevo, ¿verdad? Que usted puede agregar su información personal. Si en su comunidad hay diferentes áreas en el estado de California donde sí es común usar el QR code. Entonces, ahí en todos nuestros materiales usted va a mirar que ahí está actualizado para irse directamente a la página donde le va a ayudar para que la persona agarre más información en su comunidad, ¿verdad? Tenemos materiales de cómo, ¿verdad? El how to, ¿verdad? Los cómo es que puedo actualizar mi información, ¿verdad? Cómo es que puedo completar mi renovación. Esos materiales son recientes y les tratamos de dar imágenes, ¿verdad? Para que usted pueda difundir esa información y le ayude a usted, ¿verdad? Porque hay veces que no lo podemos hacer todo, ¿verdad? Entonces, ayuda para empoderar a la persona en la comunidad para que ellos lo puedan hacer. Sí, pueden hacerlo por medio de internet o por escribir, ¿verdad? Las personas que no saben escribir o no tienen acceso a la computadora, queremos enfocarnos en esas personas, ¿verdad? Para ayudarles en persona, ¿verdad? Pero las personas que lo pueden hacer en línea, estos materiales les pueden ayudar para que ellos puedan ir, ¿verdad? Y con una llamadita, la carrerita, pueden troubleshoot, ¿verdad? Mirar qué está pasando para que sigan al siguiente paso, ¿verdad? Um, con respecto a videos, ¿verdad? Tenemos videos, ¿verdad? Que usted puede estar corriendo en la área de espera, en la sala de espera de su clínica, del centro comunitario, donde usted se encuentre, que puede poner estos videos, ¿verdad? Son guías, ¿verdad? Donde unos tienen música y tienen más letras, ¿verdad? Es una combinación de videos que usted puede tener acceso, ¿verdad? Ponerlo si tiene canal de YouTube, ¿verdad? O, como le digo, una sala de espera donde usted pueda poner estos videos y nomás están corriendo para información para la comunidad, ¿verdad? Si lo puede subir a su página de internet, también lo puede poner ahí, ¿verdad? Pero son estos recursos donde le ayudan, ¿verdad? Con el mismo mensaje, ¿verdad? De que mantengan su cobertura, actualicen su información, renueve, ¿verdad? Y comuníquese con el condado con el condado o con alguien en persona en su comunidad para que le ayude a renovar, ¿verdad? Todos estos, de nuevo, son recursos que para usted que ya han sido creados, ¿verdad? Con respecto a recursos de divulgación, ¿verdad? A los medios de comunicación, si usted está involucrado, si los embajadores en su comunidad están involucrados con los medios sociales, ¿verdad? En la radio, en el periódico local, ¿verdad? Si le llaman para una entrevista, alguien está buscando una entrevista para alguna persona que renovó, ¿verdad? Cosas así. Tenemos materiales para ustedes para que ya estén preparados y de nuevo tengamos el mismo mensaje, ¿verdad? Hay mucha confusión, ¿verdad? No queremos añadir a la confusión, ¿verdad?
Entonces es importante que los recursos que están aquí ya disponibles, ¿verdad? Ya los hemos revisado, ¿verdad? Todos estos mensajes que tenemos aquí hemos recibido comentarios de personas como ustedes en la comunidad, en el estado, que trabajan con las familias, o estos son materiales que fueron compuestos para ayudarles a ustedes para que estén informados y no tengan que hacer ese trabajo, ¿verdad? De nuevo, son guiones, ¿verdad? Guiones que les pueden ayudar para que usted lleve el mensaje, ¿verdad? De renovación y que todos tengamos el mismo idioma, por ponerle así, ¿verdad? El mismo mensaje, ¿verdad? En nuestra comunidad, ¿verdad? Ya estamos llegando al final, ¿verdad? Estos recursos, ¿verdad? Pueden ser personalizados, ¿verdad? No tiene que usar o sea, puede usar el recurso, pero usted puede añadir su información. Si por cualquier razón aquellos en su comunidad están teniendo dificultad, cómo actualizarlo, cómo hacerlo personalizar el flyer, déjenos saber, queremos ayudarle para que usted sepa cómo poder incluir su información de usted y, ¿verdad? Que se le haga más fácil, ¿verdad? Los recursos, ¿verdad? Son específicamente, si usted mira en las pestañas, ¿verdad? Son específicamente para diferentes poblaciones. Entonces, si usted está trabajando con personas con IHSS, en Home Support Services, ¿verdad? Personas que están en sus propios hogares y tienen el medical, ¿verdad? Necesitan renovar para mantener su IHSS, ¿verdad? Entonces es importante que use esos materiales porque esos materiales ya fueron, ¿cómo le puedo decir? Con el programa de IHSS, ellos lo revisaron y el mensaje está ahí junto con el medical, ¿verdad? Para que se le dé a esa persona que está recibiendo medical y IHSS, ¿verdad? Para personas que son que trabajan en la escuela, también trabajamos con el departamento escolar, ¿verdad? Y otros voceros, ¿verdad? Personas que son advocates para las personas que tienen niños en las escuelas. Y también todos esos mensajes han sido ya revisados y están ahí, ¿verdad? Que da la información. De repente yo entiendo que puede ser mucha información, ¿verdad? Pero usted, como le digo, tome el tiempo, revise cada una de esas pestañas y vaya uno por uno y asegúrese que está bajando a la información que pertenece a la población con la que usted está trabajando, ¿verdad? Este, ¿qué más les puedo decir? Los recursos ahí están y los puede usted personalizar, ¿verdad? Para usted, los que están en las redes sociales, usted solita puede mandarlo, ¿verdad? A la red, ¿verdad? Ahí están, para usted está bien fácil, dentro mismo del hub, ¿verdad? Los recursos, ¿verdad? Con respecto a concluir, ¿verdad? Todo lo que le he dado, ¿verdad? Ahorita, es que aquí están todos estos links para usted, ¿verdad? Donde usted se puede conectar para poder ser embajador si no lo es, donde usted puede conectarse con la página donde está del Medical Continuous Coverage Requirements, donde le va a dar toda la información con respecto a lo que está ahorita sucediendo en la campaña y sobre seminarios y juntas que se están teniendo, ¿verdad? Para darle información, ¿verdad? El hub, ¿verdad? El Keep Your Community Covered Resource Hub, ¿verdad? Ese es el que estamos, donde están todos los recursos, ¿verdad? Están ahí todos los recursos que usted puede ahí ponerlo en sus favoritos, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Páginas como Keep Your Medical Coverage, ¿verdad? Para inglés o mantenga su medical en español, ¿verdad? Para las personas, ahí está también donde estas dos páginas, tanto en inglés como español, ¿verdad? Han sido creadas para que las personas que van a renovar su medical, ¿verdad? Tengan la información toda al corriente en un solo lugar. La información es para usted, ¿verdad? Para que usted la divulgue, la pase en su comunidad, ¿verdad? Pero estas dos páginas, Keep Your Medical Coverage y Mantenga su medical, son las dos páginas principales que están ahí para la comunidad, la persona que va a renovar, para que tenga todos los recursos en un solo lugar depende de su situación. Visite la página, familiarícese con ella para que cuando tenga aquella persona que llegó y ya no tiene tiempo para la cita, pero sabe usar el internet, usted le puede dar este link, ¿verdad? Para que pueda conectarse al lugar correcto, ¿verdad? Um, y pues sí, aquí voy allá a concluir, ¿verdad? La presentación. Muchas gracias.
Sí miro que hay una serie de preguntas, entonces vamos a mirar qué preguntas hay de ustedes, ¿verdad? Pero muchas gracias por estar aquí. Ya son las 3:40, ¿verdad? Y queremos tener tiempo, ese espacio para preguntas. Entonces, por favor, si tiene preguntas, póngalo en el Q&A, ¿verdad? Ahí donde está para preguntas. Si no contestamos sus preguntas hoy día, ¿verdad? Vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Bonnie me está ayudando para mantener esas preguntas en la actualizadas, ¿verdad? Y si yo ahorita lo que voy a hacer es voy a leer su pregunta, ¿verdad? Y la vamos a traducir, ¿verdad? Y vamos a recibir respuestas, ¿verdad? Y luego lo voy a traducir para atrás, ¿verdad? Ahorita, ¿verdad? Denme tiempito para leer las preguntas, pero de nuevo, muchas gracias. Entonces, viendo las preguntas, y sé que algunos de ustedes sí hablan inglés y muchas gracias por su apoyo, ¿verdad? Y a ver, ¿qué pasa con las familias que no tienen ingresos para reportar? Okay. So this question, Bonnie and Catherine, is about for people that do not have income to report. Like if a person, basically the question is like, if they don't have income to report, what is the outcome on that? Like, what do they have to do? So I'll go ahead and answer that one, and Bonnie, of course, jump in. It's important to make sure even if they don't have income to report that if it's like on the paper application, right, you can write a 0 or no income. On the online applications, it's a little bit easier because you can bypass those areas as well. And if you have the ability to write out a statement and upload it into the online account as well, that'll kind of help the county just in case anything's not able to be verified to just go ahead and automatically verify that using what information they have. Thank you, Catherine. So Catherine nos decía que si la persona no tiene ingresos, es importante que si es en papel, si está llenando la renovación en papel, póngale 0. Póngale que no hay, yo usualmente le ponía NA, no, o un 0, ¿verdad? Que ahí que no hay ingreso, para que eso le deje saber a la persona que va a procesar su papeleo, ¿verdad? El papel, la renovación del papel, que no hay ingresos para reportar. Si es electrónico, Catherine está diciendo que lo puede pasar esa respuesta, ¿verdad? Y puede hacer como un tipo de nota donde lo sube electrónicamente, donde diga que esta persona no tiene ingresos que reportar en el momento. Eso está bien. Si no tiene ingresos, nomás deje saber al condado de alguna manera, ya sea por escrito, ahí poniéndolo en papel o poniéndolo como en un papel escrito que no hay ingresos para esa persona para que el trabajador de elegibilidad, cuando esté procesando la elegibilidad de la persona, lo mire ahí electrónicamente o en papel, ¿verdad? And Um, I'll also add to that, if you're done, yeah, uh, I through am. okay. Through the unwinding period, we did receive, DHCS received approval for a zero income waiver. So for anybody reporting no income, we can just automatically, no verification needed, continue with the renewal. And this is only through the unwinding period. And so that's actually going to be automated. So everyone will kind of see that automation going in October for December renewals. So over the next couple of months, you'll see a lot less requests for information and stuff like that because those renewals will just automatically be granted if that's the only thing that was missing. Let me know if that was too much. That's okay. Gracias, Catherine. Un pedazo de información importantísimo, como les decía, durante esta unwinding, ¿verdad? Que la que se está, ¿verdad? Nos estamos yendo a la normalidad. El estado de California sí recibió un waiver donde le da permiso al estado para que no pida ingresos. Entonces, en los siguientes meses de octubre, diciembre, ¿verdad? Va a estar mirando que muchas personas que dicen que no tienen ingresos o que no están reportando ingresos, no se les van a pedir, ¿verdad? Porque vamos a tratar de renovar, así
Is it that the income cannot be verified or that is not provided, that you're just the counties are gonna bypass that? Just to clarify. Correct, yeah, Okay, if there's no income, they're just automatically gonna if that's the only thing that's pending is income. If there's anything else that's needed, the waiver won't apply, but if only income is needed and there's no income on file or income is under 100% of the FPL, federal poverty level, that's another waiver too. Then those cases can be automatically, just waived through the process. The renewal will be completed. okay. Entonces sí, dice que pedí clarificación, ¿verdad? Pero el punto es de que si los ingresos son menos del 100% de los niveles de pobreza federales, ¿verdad? O no hay ingreso, que no se puede verificar el ingreso para esa persona, se va a hacer automáticamente la renovación, ¿verdad? Si eso es lo único que falta en la aplicación, automáticamente, ¿verdad? Se ha dado un permiso al Estado de California para que pueda hacer eso, ¿verdad? Entonces, esto es como una cosa positiva en medio de tanto, eso es importante que entreguen su renovación, ¿verdad? Con lo que tenga, ¿verdad? Entonces, I'm going to move on to the next question. This is about bank statements. So, la pregunta es, entonces no ocupamos mandar cuenta de banco a personas menores de 50 años. So, the question here says, do we not have to submit bank statement for people under 50 years of age? So property is only a requirement for the gonna try and think about how to explain this. Only certain Medi-Cal programs require property. So generally people under 50, actually under 65 will meet the requirements for not needing property. During renewal time, we have property waivers. So no proof of property is needed during renewal at this time. For application only, there may be proof of property needed if they qualify for those particular programs that need property. Majority of individuals, especially those under 65, will not unless their social security disabled. Ok. Voy a tratar de contestar la pregunta, ¿verdad? Pero una, es importante que entendamos, el programa de Medical tiene muchos programas de bajo Medical, ¿verdad? Entonces, por lo general, ¿verdad? Y basado en estos waivers que tiene el Estado ahorita y que se están aplicando, las personas menores de 65 años no necesitarían entregar cuenta de banco, cosas de propiedades que tengan, ¿verdad? No los tienen que entregar. Personas menores de 65 años, por lo general. Hay excepciones porque, como les digo, hay programas dentro de Medical que sí requieren otros requisitos, ¿verdad? Pero por lo general, ¿verdad? Ahorita, durante este año de renovación, ¿verdad? De junio a mayo del 2024, hay todas estas excepciones que van a ayudar para que las personas renueven, ¿verdad? Que renueven su medical, ¿verdad? I did my best there to provide a general answer. So if and I'm just going to let them know that if I was not clear, to drop a question and we'll follow up. Sounds good. Yeah, so si no entendió lo que traté de comunicar, ¿verdad? En la traducción aquí, mándenos la pregunta y vamos a darle seguimiento, ¿ok? Vamos a estar teniendo todas las respuestas aquí haciendo una copia para darle seguimiento. ¿Quién contactar podría ayudar a difundir información en las redes sociales? Mándenos un mensaje a nosotros, a quién contactar, si esa es la pregunta, a quién contactar, contáctese con nosotros, ¿verdad? Mándenos un correo electrónico, ¿verdad? Bonnie, if you can drop the email for the ambassador on the chat, that would be great. Bonnie va a mandarles el email para el ambassador. Email account que tenemos una cuenta de donde estamos revisando las preguntas y comentarios. De ahí, ya basado en su pregunta, les podemos mandar información. ¿Ok? So, contáctese con nosotros por medio del correo electrónico de embajadores para que agarre su información y le podamos ayudar. Ahí está, ambassadors@dhcs.ca.gov, ¿verdad?
y ambassadors, ¿verdad? Es AMB de burro, ASSA de dedo, ORD, S, perdón, O D de dedo, ORS. Pero ahí lo tiene, en el Q&A ahí lo tiene para que lo copie, ¿verdad? Am, Quería clarificar que si los ingresos de los beneficiarios de Medical pueden ser verificados electrónicamente, entonces su Medical será automatizado. Sí, sí, si los beneficios, si toda la información de la persona, tanto ingresos como su identidad, todo y el domicilio puede verificarse electrónicamente, automáticamente esa persona se va a renovar, ¿verdad? Ya sea para Medical o deseándole saber, o basado en la información que tenemos en el sistema, parece que ya no es elegible. Eso va a ser, sigue en el medical o se tiene que ir a otro programa o es porque ya tiene seguro por medio de su patrón, ¿verdad? ¿verdad? Pero esa información, si está al corriente en el sistema, se puede verificar. Probablemente la persona nomás va a recibir una carta diciéndole felicidades, ya no, ya fue renovado para un año más y, ¿verdad? Puede suceder, ¿ok? Am, Muchas gracias, de nada, es un placer para mí poder estarles dando esta información, muchas gracias por sus comentarios. ¿Puede hacer la renovación en línea a las personas que reciben un paquete en correo físico? Claro que sí. Ayude a las personas a hacer una cuenta electrónica, es más fácil para todos, ¿verdad? Y si la persona en el proceso aprende cómo usar sus cuentas electrónicamente, pues me da mucho mejor, ¿verdad? Es manera de empoderar y educar y informar a la gente, ¿verdad? Pero claro que sí, si recibe el paquete, no quiere decir que lo tiene que llenar en papel, ¿verdad? Lo puede hacer electrónicamente, por teléfono, yendo en persona a su comunidad, en su oficina local, ¿verdad? No lo tiene que entregar en papel. The question that they are asking is about whether if they receive the envelope, do they have to submit it physically to the office? So I'm letting them know that they can do it electronically too, by phone and drop it off. So hay muchas opciones. There's various options. Hay diferentes opciones para ustedes. Si los ingresos, esta es una pregunta de clarificación, si los ingresos de beneficiarios de Medical pueden ser verificados electrónicamente, entonces su Medical será automático. Sí, entonces de nuevo, sí, esta pregunta es, sí se puede verificar su información electrónicamente, automáticamente se va a poder renovar. Ese es el escenario perfecto que todos queremos, ¿verdad? Si las personas actualizan su información, claro que se va a hacer automáticamente esa renovación, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre Medical y Cover California? En una explicación corta y entendible para las personas que hagan esta pregunta. En breve, el Medical es un medical para personas de bajos recursos. Es su seguro médico que tiene todo el derecho para obtener, ¿verdad? Si usted vive en el estado de California y es elegible para el Medical. El Cover California, la persona entra a un mercado donde va a comprar un seguro médico con subsidios federales y estatales que le van a ayudar a comprar un seguro médico del mercado, que se le llama, ¿verdad? Donde usted puede ir a comprar su seguro médico. Y los seguros médicos dependen en el código postal que viva, ¿verdad? Están estos seguros médicos disponibles, ¿verdad? So, Cover California Medical y Cover California trabajan mano a mano para cubrir a miles de millones de personas, ¿verdad? En el estado de California, para darles un seguro médico que puedan ver al doctor, ¿verdad? Y se navega entre los dos. Hay hogares donde tienen Medical y tienen Cover California y luego se empieza a complicar, ya ahí lo voy a parar, ¿verdad? Pero el punto es de que el Medical y el Cover California son dos programas que tienen fondos estatales y federales que les están ayudando a las personas que son elegibles para estos programas. Y si es elegible para el medical, use su medical, vaya al doctor, es su seguro médico, tiene todo el derecho de usarlo y de poder disfrutar de los beneficios que tiene para un oculista, un dentista, dentista, su doctor de cabecera, ¿verdad? Servicios de salud mental, ¿verdad? Todos los servicios que tiene dentro del medical. En el Cover California va a encontrar los mismos beneficios, probablemente hasta los mismos doctores, pero va a ser con un pago
¿verdad? Que es su seguro médico que usted está pagando, pero el Estado y el gobierno federal le está ayudando a subsidiar, ¿verdad? Su seguro médico. Fuera del mercado de Cover California, entonces usted compraría seguro de su propio bolsillo al precio real que cuesta el seguro médico, ¿verdad? Entonces ahí voy a parar porque sí se complican las cosas. Um, se puede llenar la renovación del miembro en línea directamente usando un representante o tiene que ser ser en papel por la firma. No, la persona puede llenar su renovación en línea directamente con un representante, ¿verdad? El representante, si va a tener un rol activo con la persona, tiene que llenar un papel de autorización, ¿verdad? De representante, que es importante para que si le va a estar dando seguimiento, ¿verdad? Pero si ese representante le está ayudando a la persona cómo navegar, crear su propia cuenta, porque esa persona sí sabe usar el internet, nomás que no sabe, no se le hace complicado en la primera vez que va a llenar su paquete, ¿verdad? Ayúdele y la persona para la siguiente lo va a hacer por su propia cuenta, ¿verdad? Pero la firma y todo eso se hace electrónicamente por medio de esa página de internet, Benefits Cal, ¿verdad? O por medio del Cal Hears, por medio de Cover California, depende de la plataforma que esté usando, ¿verdad? Um, if a client doesn't have the pre-populated renewal with them, what's the best way to submit a renewal for them? So, si la persona no tiene, ¿verdad? Un paquete de renovación en línea, sería la mejor manera de hacerlo, donde entra, crea un perfil, una cuenta por medio de Benefits Cal, ¿verdad? Y renueva su medical así de esa manera. Esa sería la mejor manera de hacerlo. Puede llamar al condado, ¿verdad? Cada condado ahorita está lidiando con un volumen grandísimo, ¿verdad? De renovaciones. No lo puede hacer así, pero esta es la expectativa, ¿verdad? Que tiene que tomar tiempo. Estoy hablando de un tiempo donde va a estar llamando y esperar un rato ahí para que le contesten. Tengan su seguro médico, su seguro social, perdón, o su número de caso a la mano. Si lo va a hacer por teléfono, es importante que las personas tengan esa información a la mano para que cuando le contesten puedan, ¿verdad?, hacer lo necesario. En nuestra comunidad hemos tenido una campaña continua gracias a la información proporcionada de estos webinars. Aún así, en nuestro condado de San Diego, la oficina está un poco retrasada con la revisión de los paquetes de renovación, aunque la población esté enviando sus paquetes. Sí, eso es tantito como lo que estaba diciendo. This is more of a comment about how counties are behind on the renewal process. And they're using one example, pero and if you want to say something, Catherine, you can jump in. Basically, what I was planning to answer is that yes, like be patient with us. There's a lot of cases that are being processed, and we need to submit the information. There may be silence there for a little bit, but we'll, the workers are doing their part to get to those cases. Right? Absolutely. And what we've been sharing is, I'm sure, similar nationally and throughout the state. Our counties are experiencing higher than normal vacancies. So they're just trying their best to do as much as possible. So we're also trying to help counties with their backlogs by automating things as quickly as we can and helping with submitting these waivers and stuff. And we're starting to see a little bit of that help alleviate some, but we knew these first couple months were going to be rough when resuming renewals. Yeah. So como Catherine decía y le comentaba, ¿verdad? Lo que iba a contestar y básicamente estamos todos en la misma situación a nivel nacional, ¿verdad? Donde se empezaron ya las renovaciones, el gobierno federal ya dio la luz verde para que empiecen las renovaciones, ¿verdad? Y es complicado, es mucho papeleo, los sistemas están siendo cambiados, ¿verdad? Ya no de CalWIN a Benefits Cal, ¿verdad? Hay mucho cambio, como decía Catherine, también hay muchos vacantes, o quiere decir que no hay muchos trabajadores en los condados. ¿Por qué? Todos sabemos, pasan situaciones personales, profesionales, ¿verdad? La gente se mueve, ¿verdad? El punto es de que téngannos paciencia, ¿verdad? Si la persona entregó, es importante que si lo hace electrónicamente, agarre su verificación, su confirmación, ¿verdad? Que le da ahí al final para que lo tenga a la mano.
Si necesita ir al doctor, que vaya al doctor, no tiene que parar, ¿verdad? Y que vaya al doctor y en el proceso de todo eso va a ser navegar esta realidad que estamos encontrándonos todos, pero no dilate sus servicios, ¿verdad? Y empodere a la persona con información y que sean tantito pacientes con nosotros para que puedan renovarse, ¿verdad? Todas estas personas. Estamos hablando 15 millones de personas. Imagínense, 15 millones y es complicado, como lo sabemos, ¿verdad? Los adolescentes que van a cumplir 18 años tienen medical cuando sean mayores del plan. ¿Qué plan tendrán? Ellos estarán en pagar. Todos los adolescentes que van a cumplir 18 años, ¿verdad? Depende en qué nivel de ingreso estén, ¿verdad? Pero si están en medical, van a continuar en medical, ¿verdad? Si están en Cover California, ¿verdad? Eso es otra situación diferente, ¿verdad? Pero si quiere dar más detalles específicos en esta situación, ¿verdad? Las personas van a seguir, ¿verdad? En medical, ¿verdad? El cumplir 18 años no quiere decir que termina de medical, es que si sigue siendo elegible para medical, ¿verdad? Um, y de nuevo, está todo basado pues en los ingresos, ¿verdad? Mientras de que la información esté actualizada, si sigue siendo elegible para medical, aún sea mayor de edad, puede ser elegible para el medical, ¿verdad? ¿Cuánto de asset puede una persona en general? No entiendo esta pregunta, pero no va a contar, o sea, no, los assets, no, los propiedades, ¿verdad? Las cosas financieras no van a contar, puede entregar su aplicación y eso es como algo que cuando llegue a esa categoría de la renovación, si lo está haciendo en español, nomás crúcela porque no la tiene que llenar, ¿verdad? De las propiedades en financial information, información financiera. He tenido la experiencia de ver algunas personas que su medical han sido cancelados aunque ya enviaron los paquetes, pero el condado se les corresponde no ha podido revisarlo. Sí, así es. Entonces, de nuevo, si vamos a decir que ya pasaron los 45 días, ¿verdad? Y la renovación se canceló, ¿verdad? Porque ya pasó el tiempo proporcionado, ¿verdad? Cuando la persona llegue a esa fecha, ¿verdad? Estoy hablando de la persona de elegibilidad y procese, le va a dar su medical hasta el mes, ¿verdad? Que era elegible, empezando el mes que seguía siendo elegible. So va a ser un proceso ahí administrativo, ¿verdad? Y probablemente sí se va a tomar que la persona esté abocando, ¿verdad? Llamando al condado para que les recuerde, ¿verdad? Si eso sucede y si se complican las cosas por ya sea porque tiene que ir al doctor, al cuarto de emergencia, cosas así, pero el punto es de que lo más importante es que sepa que tiene derechos y que son 90 días después de la fecha de renovación, donde todavía puede, ¿verdad?, no entregar una nueva aplicación y puede llamar al condado para que se le reinstate, que le llaman, ¿verdad?, que se le vuelva a abrir su caso para su medical, ¿verdad? Um, También encuentro que algunos no saben cómo acceder a los beneficios en línea. ¿Hay alguna manera de Sí, tenemos un video, ¿verdad? Que es de Benefits Cal, ¿verdad? Para cómo crear sus cuentas, ¿verdad? Estamos trabajando porque sí hemos escuchado ese comentario que hay personas que necesitan como más un how to, cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso pero sí hay ya proporcionados por medio de YouTube y otras plataformas donde usted puede ir y mostrarle a la persona cómo hacer su cuenta, ¿verdad? Y vamos a trabajar en eso para proporcionar algo más específico basado en esta campaña conforme entremos a la fase 3, perdón, fase 4 y 5 de la campaña, ¿verdad? De cómo ayudarles a las personas a hacer sus propias cuentas en línea. Esta pregunta dice que mencioné que hay 90 días para hacer cambios cuando niegan el caso. Entonces, ¿qué debo hacer cuando el trabajador me dice que no puede ver mi caso, que solicite nuevamente y no han pasado los 90 días? In case that is within those 90 days, Catherine, and the eligibility worker is saying that they cannot reopen the case, where can they call? Where can they send a message to if the county is saying, like, it is within the 90 days, but we're not reopening your case? Like, They should be able to. The 90-day cure period is to allow if there's any missing information, like if a pay stub was needed but never received.
So all they should be able to do is provide whatever information was missing. If a worker's saying they're not able to um, open up the case, that's unusual. I would definitely want to know a little bit more about that, and what specifically was going on there. But they can certainly, anybody can look on the back of the notice of action that says like you've been discontinued or whatever, and file a fair hearing, and that will send it over to another part of the county, and they'll review the case, and help get, whatever needs to happen. So hopefully that's helpful. Gracias, Catherine. Am, es inusual, no debería de suceder así, porque ese periodo de 90 días es para hacer ese proceso, ¿verdad? De que si algo falta, se cerró el caso, ¿verdad? Cualquier cosa ahí que sucedió, ¿verdad? Que puede ser varios factores o un solo factor, ¿verdad? Pero esos 90 días es para poder, ¿verdad? Reevaluar el caso y poderle dar el medical y que no haya un lapso de pérdida, ¿verdad? Si eso está sucediendo, ¿verdad? Denos un mensaje, vamos a ver cómo podemos darles más información, ¿verdad? En estos, por medio de los correos electrónicos, probablemente, ¿verdad? Para que naveguen eso, pero no debería de suceder. Es algo inusual que no es parte del sistema de medical, ¿verdad? Cómo se maneja y se administra el programa, ¿verdad? Ya son it's 4:07. Do you guys have a little bit more time? There's one or two questions. And other than that, I think we're good. Do you want to Yes, go ahead. answer those questions? Okay. Hay dos preguntas más y las vamos a tratar de contestar. Antes de concluir, muchas gracias a los que todavía están conectados. Muchas gracias por su tiempo. Entonces, vamos a hacer lo posible de contestarles estas preguntas. Mi pregunta también es si la información que están proporcionando ahora también lo saben los trabajadores en casos que ya en cuestión de ingresos ha habido familias que han recibido cartas que dicen que niegan su caso porque no está completa la información, ya que no recibieron comprobantes de ingresos y también se le dieron cuestionamiento de bienes. Okay. So there's cases that they have seen that has come to their attention where they have received from the county requesting additional information such as income information or the questionnaire about property. What should they do in that case, in something like that, to troubleshoot or to assist the families that are receiving this request for additional information? So they're receiving a request from information from the county. Yeah, they already submitted the renewal package and they submitted that, but now there's a follow-up from the county asking for this additional information. Got it. So that's usually because there's information on the packet. Either they need updated verifications like updated pay stubs or something. So they should definitely provide whatever is being requested by the county, because that usually means whatever was on the renewal they weren't able to verify or they didn't have existing verifications. And then if they do have any questions, definitely call the worker to get some more information or call the county. Okay. So, en resumen, si está recibiendo esa información y si estoy entendiendo bien la pregunta, es que si ya se entregó el paquete y se entregó sin esta información, se procesó, ¿verdad? Y ahora se le negó porque no hay información correcta, ¿verdad? O más bien actualizada, se le está pidiendo información adicional. Cada caso es diferente, ¿verdad? Pero si depende de nuevo la población, la persona de la que estamos hablando, porque cada caso es diferente, ¿verdad? No podemos como generalizar, ¿verdad? Y ahí es donde de nuevo se complica cómo se administra el programa, ¿verdad? Pero el punto es de que si no tiene ingresos, póngale el cero que no hay ingresos, ¿verdad? Porque es nueva información y en el sistema cuando ellos lo miren tienen que mirar eso. Y ahí es donde empieza la abogacía, ¿verdad? El ayudar a la persona para que se comunique con el condado para que el trabajador entienda que no hay ingresos. Pero si sí hay ingresos, actualícenlo, entreguen una copia, ¿verdad? Para el condado para que actualice lo de los ingresos. Si está recibiendo un cuestionario de bienes para llenarlo,
Es importante entender, ¿verdad? Si sí es requerido, depende de nuevo en la población de la que estamos hablando, sí va a ser requerido, pero para muchas personas menores de 65 años no sería requerido. ¿Verdad? Entonces, pero de nuevo, cada caso es diferente, ¿verdad? Y en general, ¿verdad? Se entrega el paquete y hay waivers, ¿verdad? Que hay programas en los que el programa es elegible y que puede pasar, ¿verdad? La elegibilidad, ¿verdad? Sin que se pidan todas estas cosas. Am, ok, creo que eso es todo. Para la renovación en línea aparece un link automáticamente para hacer la renovación. Sí, para las renovaciones en línea, si usted se va a mantengamimedical.org, ahí hay cuadritos, ¿verdad? Y para llenar la aplicación, usted presiona en un cuadrito, ¿verdad? Donde dice que tiene que renovar y ahí le va a dar los pasos a seguir y continuar, se va a crear un perfil, ¿verdad? Y una cuenta para que la persona pueda, ¿verdad? Hacer su renovación. Um, y sí, con respecto a Medicare Cover California, vamos a darle seguimiento, ¿verdad? Porque sí hay cosas que están pasando ahorita en este medio de esta transición que estamos aprendiendo, ¿verdad? Y vamos a trabajar todos juntos para poder ayudar a las personas para que, de nuevo, lo más importante es que si siguen siendo elegibles para medical, mantengan su medical. Si se tienen que transicionar a Cover California, se transicionen a Cover California y, ¿verdad? El periodo ahí de cuánto se tome va a ser basado en cada situación diferente, pero queremos, ¿verdad? Estamos haciendo lo posible de nuestra parte para que tengan una muy bonita experiencia y que puedan disfrutar, ¿verdad? De transicionar de Medical a Cover California o quedarse con su medical, ¿verdad? Pero que sí, que miren al doctor, ¿verdad? Y que tomen atención de su salud, ¿verdad? Y cosas así. Pero, pues bueno, lo, Catherine, any closing remarks? Bonnie, anything that you may want to say? No, just thanks everybody for joining, and please feel free to reach out if you have any questions in future. And thanks so much. Sí, muchas gracias por haber conectado y no apoyarnos en este webinar, ¿verdad? Y preguntas, comentarios, mándenos, ahí tienen el correo electrónico del ambassador, ¿verdad? Y tenemos personas, ¿verdad? Que hablan el idioma para poder contestar sus preguntas y vamos a estar aquí para apoyarlos. Esto todavía apenas comience, ¿verdad? Tenemos más meses adelante de nosotros y vamos a continuar tratando de darles la mejor información para que esté informado conforme vaya a la comunidad y trabaje con otras personas, con sus colegas en todo este trabajo, ¿verdad? De las renovaciones. Cuídense, muchas gracias por su tiempo y pues que tengan buenas tardes. Adiós.